Que vayan conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar meditando. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdame a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, en esta hora, Padre bendito, te damos la gloria, la honra, Señor amado, la alabanza, Padre. Gracias, Señor Dios mío, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar un día más, Señor, en su casa, Padre, para glorificar y exaltar su nombre. Gracias porque a usted le ha placido, Señor, que este día estemos reunidos, Señor amado. Usted ha abierto nuestros ojos en este día, Padre. Nos ha dado la fuerza, Señor amado, para estar en este lugar, Padre. Venga glorificándose con poder y gloria, Señor amado. Limpia los aires desde allá, Padre bendito, Señor amado. Que haya libertad, Señor amado, en esta noche, Padre. Que podamos gozarnos, Señor amado, en tu presencia, Padre. Venga, Señor Dios mío, glorificándose en cada uno de nosotros, Señor. Venga, Padre bendito, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío. Que tu palabra haya cabida, Señor. Abre nuestros corazones, Dios mío, como abriste el corazón de aquella mujer llamada Lidia, Padre, y tu palabra, Señor, entró, Señor amada, en su corazón, Padre. Glorifícate, Señor. Limpia los aires, Señor. Derriba, Señor amado, todo lo que no es tuyo en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, Señor amado. Que tu palabra, Dios mío, sea predicada en esta noche, Padre bendito, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra en nuestra vida, Señor, como dice su palabra, que así como desciende la lluvia de los cielos sobre la tierra y la hace germinar, así es tu palabra, que no volverá tras vacía, Señor amado, sino que cumplirá el propósito, Señor amado, por lo cual usted la ha enviado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre, y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea suya, Señor amado, porque usted se la merece. Usted es digno de gloria, de honra y alabanza, Padre bendito. Bendiga a su pueblo, Señor amado, que se ha hecho presente, Padre, en esta noche, que ha venido, Señor Dios mío, a darle gloria, honra y alabanza, Señor amado. Que la lluvia no lo ha detenido, Señor, porque ellos han entendido, Señor amado, que tienen que adorarte, Señor amado, y darte gloria y honra y alabanza, Padre, porque ellos están agradecidos, Señor amado, porque usted, Padre bendito, nos ha dado vida y vida eterna, Señor amado. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Le he puesto por tema la culpabilidad del hombre. Amados hermanos, la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo, el mar, los peces, hizo los árboles, hizo todo, pero también hizo al hombre una imagen especial. A imagen de Él la hizo al hombre, para que el hombre señorase sobre todo lo que Él había hecho, en los peces, en todo lo que Él había hecho, para que el hombre señorease sobre ellos. Pero le dio un mandato al hombre, pero el hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedeció a Dios,
la Biblia dice que el pecado entró en toda la humanidad y por eso vino la muerte. Pero así como la muerte entró por un hombre, así también la vida. Dios ahí mismo prometió que de la descendencia de la mujer vendría el Mesías, el cual nos vendría a dar redención. Amén. Así que el hombre desobedeció a Dios. Y Jehová mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como vemos, Dios le dio un mandato, Dios le dio una palabra, que si él traspasaba ese mandato, esa palabra, iba a suceder lo que Dios había dicho en su palabra, que iba a morir, ciertamente iba a morir el día que comiera de él. Como sabemos, vino primero la muerte espiritual, ¿verdad? Después la muerte física. A causa de eso entró el pecado en toda la humanidad. Pero Adán desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Y Dios le preguntó: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como vemos, el hombre culpó a la mujer, y todos nosotros somos conscientes de nuestras acciones. No podemos culpar a otros, sino que cada uno de nosotros es consciente de sus propias acciones. Pero así también vienen las consecuencias. Y vemos que después la mujer culpó a la serpiente, y a la serpiente no halló a quien culpar. Al desobedecer a Dios, el hombre rechazó las bendiciones del Creador. Y lamentablemente hasta el día de hoy, el hombre constantemente está rechazando a Dios. Eso nos puede suceder a nosotros. Cuando nosotros rechazamos a Dios, perdemos las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Sabemos que Él tiene grandes promesas en la palabra para nosotros. Él tiene promesas, y una es la vida eterna, amados hermanos, y nosotros tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor, como dice su palabra. Es una promesa que Él tiene para nosotros. Dios quiere que el hombre vuelva a tener comunión con Él, que el hombre tenga relación con Él. Pero para eso Él mandó a un Salvador a esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ningún ser humano puede tener comunión con Dios si no acepta ese regalo de la vida eterna que Dios nos ha regalado, porque es un regalo inmerecido que nosotros tenemos. Ninguno de nosotros merecía nada. Nosotros merecíamos la muerte, la condenación eterna. Pero la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Así que nosotros tenemos ese mandato de parte de Dios de guardar esta salvación, amados hermanos, con temor y temblor, de guardar esta palabra, de no desobedecer a Dios, porque si nosotros desobedecemos a Dios, podemos perder la vida eterna que hoy tenemos. Porque Dios le dijo a Abraham que no comiera, le dio un mandato, porque le dijo que si él lo hacía iba a morir. Y vemos que sucedió así como Dios le dijo, porque Dios es real y es verdadero, y lo que Él dice en su palabra se cumple. El pecar significa negarse a hacer la voluntad de Dios, o no hacer todo lo que Dios quiere. Desde la rebelión de Adán contra Dios, desobedecemos por naturaleza. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos impulsa a vivir a nuestro antojo, en lugar de hacerlo a la manera que Dios quiere. Mire, como le estaba diciendo, lo que causa el pecado, la desobediencia. Sabemos que lo que ellos cometieron fue desobediencia, y a causa de la desobediencia vino las consecuencias, que fueron trágicas. Por eso todos somos pecadores por naturaleza, porque tenemos la descendencia adámica. Somos pecadores por naturaleza. Pero más gracias a Dios sean que Él mandó a un Salvador para que nosotros, por medio de Él, ahora podamos tener comunión con Él, podamos tener la vida eterna. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:18, donde estábamos leyendo. Denle un aplauso al Señor. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
¿Por qué se enoja Dios con los pecadores? Porque han cambiado la verdad acerca de Él por una mentira. Como dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Nosotros sabemos que en muchos lugares los líderes, los pastores que están al frente, vemos que no están enseñando la verdad, que a veces están enseñando otras cosas. No les preocupa la salvación de las almas, sino que ellos solo ven por su interés, predican por dinero, pero niegan la verdad, o sea, no le dicen la verdad a las personas, y entonces Dios se enoja. Dios les dice que porque la ira, dice, de Dios, o sea, a Dios no le agrada cuando no se está predicando la verdad, ¿verdad? Pues en ciertos lugares, cuando solo se engañan a las personas, les dicen que vengan nomás, que Dios solo mira el corazón, pero la palabra de Dios es bien clara, dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado para ese día. Amén. Le pido que se vaya a Efesios capítulo 5, verso 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie nos engañe con palabras vanas, como le decía, en varios lugares solo son falacias, son cuentos de viejas, como dice la palabra. Que nadie nos engañe con palabras vanas, porque si nosotros estamos aquí es porque queremos la verdad, porque queremos ser salvos. ¿De qué sirve que nos estén mintiendo y un día perdamos nuestra salvación, verdad? Nosotros queremos ser salvos. Amén. Colosenses 3, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice también, la ira de Dios se refiere al juicio divino sobre esta clase de comportamiento. Como le digo, cuando no se está hablando la verdad, cuando la gente quiere vivir como pues se le da la gana, como dice ahí, vivir una vida desenfrenada, donde se permite libertinaje y todo eso, a Dios no le agrada. Amén. Romanos 1:19, el hombre no tiene excusa. Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Por medio de la creación, Dios se ha revelado como Él es. Cada persona, por lo tanto, o acepta a Dios o lo rechaza. Llegará el día cuando Dios juzgue la manera en que nosotros atendimos su mensaje. No aceptará excusas. Todos los que estamos en esta noche, los que una vez han estado y se han apartado, nadie tendrá excusa en aquel día. ¿Qué excusa le vamos a dar? Nosotros hemos conocido de Dios, Él se ha revelado a nosotros por la naturaleza. Por muchas maneras Dios se ha revelado. En su palabra vemos que se revela, ahí nosotros lo hemos conocido. No tendremos excusa en aquel día si nosotros nos apartamos. Porque mucha gente está afuera que está apartada, pero han conocido de Dios y ahora están haciendo lo contrario. Pero ellos no tendrán excusa. Nadie tendrá excusa en aquel día. Vayas a Salmo 19. Ahí vamos a estar viendo cómo Dios se reveló por medio de la creación. La gente que está allá afuera conocen de Dios. Cualquier persona que usted se encuentre ahí le pregunta, ellos conocen de Dios. Entonces ellos no tienen excusa. Los que están escuchando esta noche por el YouTube no tienen excusa. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y como reposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vemos ahí cómo se revela. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Todo lo que nosotros vemos, sabemos que Dios lo ha creado, que hay un creador, el que nos creó a nosotros, Él creó todo el universo. Entonces ahí se ha revelado. Nosotros sabemos que por medio de la naturaleza, por ahí Dios se ha revelado. Nadie tiene excusa aún el aquel que es incrédulo, aquel que es ateo. Hasta ellos nadie tiene excusa, porque ellos saben que las cosas no se crearon solas, que hay un creador. Amén. Y ese es nuestro Dios al que nosotros le servimos. Romanos 1:20. Volvamos a Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como le decía, no es suficiente. Afuera hay gente que conoce a Dios. No es suficiente saber que Dios existe. La gente debe saber que Dios es amor y que envió a su Hijo para mostrar su amor por nosotros. Como le decía, hay mucha gente afuera que ellos solo conocen que hay un Dios. Si usted les pregunta, dicen sí, creo que hay un Dios, pero ellos necesitan que les anunciemos el mensaje que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ellos, para que ellos vengan al arrepentimiento y conozcan verdaderamente quién es Dios. Amén. Romanos 10, versículos 14 y 15. Como le decía, mucha gente afuera conoce. Si usted le pregunta a cualquiera si conoce de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos necesitan oír la palabra de Dios. Así viene la fe, dije, por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ellos necesitan que nosotros les llevemos el mensaje para que ellos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios se revela? La naturaleza acerca de cómo es Dios. La naturaleza nos muestra que es un Dios de poder, de inteligencia. Váyase a Job capítulo 12, versículos 7 al 10. Por mientras lo encuentro, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Job capítulo 12, le dije el versículo 7 al 10. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Como le decía, nadie tiene excusa. Ahí vemos, ¿verdad?, que todo lo hizo la mano de Dios. Todo, nosotros somos una creación especial para Él, Él nos hizo a nosotros. Nosotros no descendemos del mono, como dicen por ahí, que somos descendencia del mono. Nosotros nos hizo la mano de Dios. Amén, porque así lo dice el libro de Génesis, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza a lo que lo formó. Romanos 1:21, regresemos a Romanos 1:21. ¡Gloria a Dios! Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La idolatría comienza cuando las personas rechazan lo que conocen acerca de Dios, en vez de buscarlo como el creador y sustentador de la vida. Muchos nos volvemos idólatras, mucha gente se ha vuelto idólatra. Y la idolatría comienza, dice, cuando rechazamos lo que conocen acerca de Dios. Hay muchas personas que conocen poco acerca de Dios, pero en vez de buscarlo, buscarlo para saber verdaderamente quién es Él, empiezan a crearse sus propios dioses. Vamos a Segunda de Reyes 17:15. Segunda de Reyes 17:15. Dice, voy a leer del 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y siguieron a Baal. Ahí vemos el pueblo de Israel, que Dios les dio ordenanzas que ellos no hicieran conforme a las naciones. El pueblo de Canaán tenía costumbre que adoraba al cielo, a la luna, y ahí también el pueblo de Israel caía en esas prácticas. Y ahí vemos entonces que las personas, en vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar a lo creado, a lo que Dios había creado, porque Él creó la luna, Él creó todo. Empezaron a adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Se fueron haciendo sus propios dioses. Una persona se ve a sí misma como el centro del universo. Pronto inventa dioses que son proyecciones que son convenientes de sus propias ideas. Como le digo, el hombre empieza a inventar sus propios dioses. ¿Cuál puede ser un dios? El dinero. Si nos afanamos, ese puede ser un dios, el dios del dinero, el dios mamón, que le llama la Biblia. Podemos caer en eso, en hacernos nuestros propios dioses. Estos dioses pueden ser, como le decía, figuras de plata, de madera, pueden ser las metas o logros que queremos alcanzar, tales como el dinero, el poder o las posesiones. Cuando Dios no está en el centro, todo eso se vuelve idolatría, se vuelve un Dios para nuestra vida cuando Dios no es el centro, porque la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Estamos ahí. Efesios 4, 17, 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Como les decía, miren cómo se vuelve uno, porque estas personas conocieron a Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia, como vemos en el tiempo antiguo también, que los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vemos en Sodoma que Dios castigó a esa ciudad porque había
ese pecado de homosexualismo estaba ahí. Entonces Dios los tuvo que castigar, porque la ira de Dios sube a los cielos cuando la maldad aumenta, porque Él todo lo ve. Amén. Volvamos a Romanos 1:22. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Váyase a Jeremías capítulo 10, versículos 14 y 15. No deje de darle la gloria a Dios. Jeremías 10, 14, 15. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque el hacedor de todo Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire que todo hombre dice que se embrutece, dice la palabra, se embrutece y se avergüenza de su ídolo, la idolatría. Vemos gente adorando a estatuas de madera en la iglesia, ¿verdad? Ya usted sabe cuál. Adoran a estatuas de madera, veneran a los hombres, veneran a ciertas imágenes ahí. Se embrutece, pero nosotros no, nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, el cual es bendito por los siglos de los siglos, dice su palabra. Primera de Corintios 19, 20 y 21. Primera de Corintios 1, 19, 20, 21. Del 19 lo voy a leer. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Como todos sabemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos no conocieron que no le recibieron como el Mesías que Dios estaba enviando para redimirlos. Pero ellos eran sabios. Los escribas, todos ellos eran sabios. Pero Dios dijo que desechaba la sabiduría de los sabios, de los entendidos, y que el Evangelio se le iba a revelar a los pobres. Amén. Y por eso nosotros, Dios nos alcanzó en su misericordia, porque hemos reconocido que necesitamos la ayuda de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Volvamos a Romanos. ¿En cuál nos quedamos, hermano? 23.
Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Aleluya, bendito Dios. Verso 26 va. Por 26 va a leer ahorita. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Vemos ahí que cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre desecha a Dios y es sabio en su propia opinión, quiere vivir su vida a su manera, Dios permite que el hombre se equivoque. No es la voluntad de Dios que el hombre perezca, ¿verdad? Pero el hombre se va envaneciendo y se va apartando de Dios y va endureciendo su corazón, y llega un momento donde Dios dice que lo entrega a una mente reprobada. Como podemos ver allá afuera, nosotros miramos hombre con hombre, mujer con mujer, y en muchas iglesias se permite eso. En iglesias hay homosexuales, ¿verdad? Cantando en el altar, y ellos, para ellos eso es normal, dice que es aceptable porque Dios es amor. Y nosotros sabemos que Dios puede recibir a cualquiera, a un homosexual, a una lesbiana, si viene, Dios lo recibe. Nosotros tenemos que recibirlo, pero siempre y cuando ellos quieran cambiar, que se arrepientan, ¿verdad? Pero no que lo vamos a consentir, porque a Dios no lo aprueba eso. Dios no lo aprueba, sabemos que no lo aprueba. En Sodoma y Gomorra ya sabemos lo que pasó. A Dios no le agrada eso. Y hay iglesias que permiten eso, que la gente venga como quiere y están bien. Dice que Dios solo mira el corazón, pero como les decía hace rato, que Dios ve todo, el cuerpo, alma y espíritu, y el corazón, todo nuestro ser tenemos que entregárselo a nuestro Señor. El 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mire qué tremendo, hombres con hombres. Hoy los hombres se dejan crecer el cabello y a veces las mujeres se lo cortan. O sea, estamos al revés. Ya no se conoce quién es el hombre y quién es la mujer. Porque déjeme decirle que yo conozco personas que están en el Evangelio y que tienen tiempo en el Evangelio y andan peludos, pero peludos, trenzados hasta aquí, le cae la trenza, y dice que Dios los usa poderosamente. Pero sabemos que pues el hombre tiene que, dice la Biblia, que portarse varonilmente, no dejarse crecer el cabello, ni la mujer rapárselo. Y en muchas iglesias las mujeres lesbianas ahí con el cabello rapado, pantalonadas y todo eso. Y para los que están ahí al frente está bien, como Dios solo mira el corazón, pero sabemos que no es así. ¡Gloria a Cristo! Nos vamos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, hacemos decisiones que no consultamos a Dios, que dejamos a Dios a un lado, no lo tenemos en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando en el diluvio, antes del diluvio, vemos que dice que los hijos de los hombres buscaban mujeres, los hijos de Dios, hizo un solo ahí que se juntaron entre ellos, no tuvieron en cuenta, no aprobaron a Dios, tener en cuenta a Dios para hacer esas decisiones. Entonces ahí pasa eso, que los entrega una mente reprobada y la persona hace cosas indebidas, hace cosas que no tiene que hacer por no tener en cuenta a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre tener en cuenta a Dios, buscar el consejo de Dios para cualquier situación, para cualquier decisión que queramos hacer. Tenemos que tener en cuenta a Dios, porque si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, todo nos va a ir mal. Aunque a veces parezca que todo puede salir bien, pero al final es un engaño, todo nos va a salir mal si hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y estando atestados, dice el 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda y engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Váyase a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y esto Pablo lo dijo para estos tiempos, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y que llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero ahí le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad. O sea, vemos ahí el carácter de los hombres, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, y está pasando en muchas iglesias. Hombres amadores de sí mismos, dice que, o sea, solo ven por sus intereses, predican por ganancia, por vanagloria, por soberbia, por altivez, por orgullo, por todas las cosas, por poder, por fama, pero verdaderamente no están predicando la palabra de Dios. Las almas no les importa. Ellos solo quieren que su fama, su poder, sus ganancias aumenten. Son tiempos peligrosos que estamos viviendo, y nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, en prestar atención, ¿verdad?, a esas cosas. Nosotros, aunque la palabra a veces sea fuerte, nosotros tenemos que recibirla, porque esa es la palabra que nos va a llevar al cielo. ¿De qué sirve que nos estén, como le digo, que nos estén dando guayaba, como dicen por ahí, mintiéndonos, y al final nosotros perdamos esta salvación? Mejor hay que seguir adelante, amados hermanos, siempre buscando al Señor y amando la palabra de Dios, porque si nosotros amamos la palabra de Dios, eso significa que vamos por el buen camino, porque si no amamos la palabra de Dios, de nada nos sirve. Podemos danzar, podemos hacer tantas cosas, y no es malo, pero si no amamos la palabra, está como raro, extraño, que pues sí, que en los demás nos deleitemos, nos gocemos, y en la palabra no. La palabra para nosotros tiene que ser el deleite de cada día, el pan de cada día, porque la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos da vida. Su palabra dice que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros éramos culpables, íbamos rumbo a condenación y no merecíamos la salvación, pero como dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mandó a Jesucristo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que nosotros tenemos la libertad de elegir. Como le decía, la paga del pecado es la muerte, entre dos amos, pero no podemos elegir las consecuencias de su elección. Cada uno de estos amos paga con su propia moneda. La moneda del pecado es la muerte eterna.
Eso es lo único que se puede esperar de una vida sin Dios. Esa es la paga de la moneda del pecado. La moneda de Cristo es la vida eterna, una nueva vida con Dios que comienza hoy y continúa para siempre. ¿A cuál vamos a elegir? Si elegimos el pecado, sabemos que tenemos la paga, muerte eterna. Pero si elegimos a Cristo, tenemos la vida eterna. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a seguir adelante. Y hasta aquí ha sido mi tiempo. Esto es lo que el Señor me ha dado. Que Dios nos ayude a seguir adelante y en el Señor, amén. Y sabemos que tenemos una